Entonces estamos viendo que hoy, ¿verdad? La palabra de hoy, la prédica se llama la administración, el cordón umbilical. ¿Por qué el cordón umbilical? Ahorita lo va a ver, ¿verdad? Vamos a ministrar sobre el cordón umbilical que muchas veces cristiano tiene y no lo sabe. Entonces, vamos a ver Ezequiel capítulo 16, versículo 4, si me hace favor. ¿Usted ya se había congregado en alguna otra ocasión? ¿Ya ha habido alguna ocasión en una iglesia cristiana? Sí. Ok. Entonces, para saber cómo va a ser la prédica, ¿verdad? Vamos a leer Ezequiel 16:4 y dice así. Yo voy a leer la versión Biblia de las Américas. Y dice así: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, no fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frutada con sal, ni envuelta en pañales. Entonces, lo que vamos a ver hoy es sobre el cordón umbilical que muchas veces tenemos como personas. Vamos a ver cuál es la figura, la revelación de ser lavado con agua cuando uno nace en Cristo Jesús. Estamos hablando de nacimiento en Cristo. ¿Qué es figura de ser frotado con sal? ¿Y qué es figura de estar todavía envuelto en pañales espiritualmente hablando? Entonces no vamos a hablar sobre situaciones, ¿verdad? No vamos a hablar sobre situaciones en la palabra, ¿verdad? Cuestiones literales, sino espirituales. Así que yo le voy a pedir que nosotros entendamos cómo espiritualmente es que nacimos. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, y a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, usted está entendiendo. Muchas personas creen que cuando llegan a Cristo ya ahí empieza su vida espiritual, y nuestra vida espiritual, dice la palabra de Dios, que Jehová es el Padre de los espíritus, y que nos habla que desde antes de que nosotros viniéramos a la tierra, Él y nosotros en espíritu estábamos con Él, ¿verdad? En el reino de los cielos. Y nosotros fuimos escogidos desde ahí, y nos fuimos llamados fuimos escogidos para ser un real sacerdocio. En el caso de nosotros los varones, ¿verdad? Fuimos llamados a ser la cabeza de nuestra casa. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Para que nosotros gobernemos en nuestra casa. Pero le estoy hablando un gobierno conforme a la palabra, no un gobierno de machismo como lo entendemos, ¿verdad? Aquí en el mundo, sino que nosotros como reyes sacerdotes seamos los encargados de cuidar, ¿verdad? De nuestra esposa, de nuestros hijos, de que somos los encargados, ¿verdad? Como sacerdotes, de ministrar la presencia de Dios. No sé si usted ha notado, dentro de la iglesia de Cristo no hay sacerdotes, solamente hay un sacerdote, y ese es el sumo sacerdote, que se llama Jesús de Nazaret, que es el que ministra la presencia entre el Padre y nosotros. Pero ¿por qué no necesitamos sacerdotes? Porque todos los varones, todas las cabezas somos sacerdotes. ¿Y qué es el oficio de un sacerdote? El oficio de un sacerdote es ministrar la presencia de Dios con las demás personas. En el caso, como sacerdote en nuestra casa, nuestro trabajo, por si no he entendido qué es ministrar, es auxiliar, ayudar, para que la presencia de Dios llegue a nuestra familia. Es decir, que cuando nosotros como cabeza de familia, nuestro trabajo es mínimo una vez en la semana sentarnos a la mesa con la familia y explicarle a nuestra esposa y a nuestros hijos
a nuestros hijos la palabra de Dios. Fíjese qué terrible es un sacerdocio que no lee la palabra, que no entiende la palabra. ¿Cómo va a ministrar? ¿Cómo va a ministrar, verdad? Entonces, ¿quiénes son los primeros que debemos estar aprendiendo? Pues nosotros los varones, hermano. Nosotros los varones somos los primeros que debemos estar ministrando. Entonces nosotros nacemos de nuevo para ser reyes y sacerdotes, seamos una nación santa, ¿verdad? Porque fuimos un pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Cuándo fuimos adquiridos para ser posesión de Dios? ¿Cuándo pasamos a ser posesión de Dios? Siempre lo hemos sido, pero ¿cuándo nosotros fuimos adquiridos para ser de Él? A ver, echa a andar la ardillita, hermanos. Cuando hacemos la oración de fe, ahí estamos teniendo un ketubá, que en hebreo es un pacto. Tú en mí y yo en ti. Como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro gobernador y salvador. Ahí estamos teniendo, ¿verdad? Estamos jurando que vamos a hacer para Él, para la eternidad. Porque si no lo sabía, ese momento que usted hizo la oración de fe, en ese momento usted pasó a ser parte de Jesucristo, ¿verdad? Para la eternidad. Y en ese momento usted fue adquirido porque ya había sido comprado por adelantado. Solamente usted tenía que declararse como propiedad de Jesucristo. Solamente usted tenía que decir: yo soy tu novia y tú mi futuro esposo, te acepto. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Entonces, ¿para qué? Para anunciar nuestras virtudes. Virtudes, ya después lo vamos a desenvolver, ¿verdad? Las virtudes tienen que es figura de aretes, ¿verdad? Como arras del Espíritu. Que son las virtudes, en pocas palabras, las virtudes viene siendo el testimonio, las virtudes viene siendo nuestro comportamiento con las demás personas, tiene que ver con nuestro carácter, lo que ve la gente. Entonces, ¿para qué fuimos adquiridos? Para que se vean las virtudes de nosotros, lo que ya se ve, aquellos que ya se ve el rostro de Jesucristo sobre nosotros. Eso es lo que vamos a anunciar. Ejemplo: si yo era enojón en el mundo y ahora el Señor se glorifica en mí, ¿qué cree que ve la gente? ¿Qué virtud vio? Pues que el Señor me cambió, ¿no? Entonces, eso es lo que están viendo, esa virtud. Esa es la virtud que están viendo. Y de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Es decir, estábamos en tinieblas como enojones, ¿verdad? Aquellos que éramos enojones, y pasamos a ser luz admirable cuando ya no lo somos. Aquel que estaba en fornicación o en adulterio, ahora a fiel. Aquel que era borracho, ahora a una persona sobria. ¿Me explico? A una persona que le gustaba la tranza, ahora una persona honrada. Esas son las virtudes que ahora se ven de las tinieblas a luz admirables en nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, nada más con la pura introducción, es que cuando nosotros nacemos de nuevo, lo primero que se va a ver en nosotros es el traslado de tinieblas hacia luz. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Entonces, en el momento que nosotros llegamos, empieza el proceso de la separación del cordón umbilical, el cual se da afín a la relación de la nueva criatura con su antiguo hábitat. Entonces, lo que hoy vamos a aprender es que nosotros traemos un cordón umbilical del mundo. Tal vez usted ha escuchado mucho acerca de términos como cristianos sancochado, en algunos como falsos, en otros más duros, ¿verdad? Que usan términos más duros. Pero no creo que hayan sido tan duros como nuestro Señor Jesucristo. Luego les digo el término que usaba Jesús. Muchos como dicen, si usted
Se mete usted a Facebook, ve cosas como todos hablan de Dios, pero no todos viven como Dios quiere. ¿Me explico? Y va a encontrar muchos términos acerca de cómo debe de ser la vida cristiana. El punto es que esa vida cristiana, lo que hoy yo le voy a explicar es que cada uno de nosotros va a pasar por un proceso de cortar ese cordón. ¿Con quién? Con el mundo. Porque dice la palabra que aquel que es amigo, para ser amigo de Cristo hay que ser enemigo del mundo. Hay que aborrecer las cosas de este mundo. El problema es cuando tu pastor no te predica cuáles son las cosas de este mundo que están dentro de la iglesia de Cristo. Para comenzar, que le gustan a él y no quiere soltarlas. Por tal, ¿te ves obligado? Pues no, ¿verdad? Porque el testimonio primero tiene que estar en la cabeza. ¿Ok? Pero aquel que sí te predicó y te dice cómo te debes de separar del mundo. El punto no nada más es, ya te lo prediqué, qué bueno, que te vaya bien, échale ganas. El punto es saber por qué lo tengo que dejar, quién me va a ayudar y cómo va a hacer ese proceso, y que tengo que saber que va a ser también doloroso. A ver, dígame usted, ¿cuándo ha visto usted a un bebé que le corten el cordón umbilical y sonría? ¿Qué es lo primero que hace un bebé? Llora porque le está doliendo. Es un trauma para él. Entonces, cuando nos cortan el cordón umbilical con el mundo, pues claro que nos va a doler, hermano. Y todos, la mayoría usan, no, es que Dios es amor y Dios te va a ayudar. Y sí, Dios es amor y Dios te va a ayudar. Pero hay una parte que tú tienes que poner de ti. Y que tienes que entender que te va a doler ese proceso de separación. Cuando te corte el cordón umbilical, para que ya no tengas nada a ver con este mundo. Para que empiece una purificación, una limpieza, una consagración, empiece una santidad en ti. Te explico qué es santidad. Es apartarse del pecado para servir a Jehová. Las dos cosas tienen que ser, Pero empiezas por apartarte del pecado. Entonces, eso es lo que muchas veces, cuando llega uno a la vida en Cristo, no nos explica. Se lo digo porque a mí me pasó. Y no me dicen, oye, te va a venir te va a doler, te va a doler. No sé si voy a poner un ejemplo para los jóvenes, ¿verdad? En el caso de las personas que se han separado, adultas, ¿verdad? Cuando se separan de un concubinato, de un matrimonio, se separan, qué doloroso es. En el caso de los chavos, cuando la novia te deja, qué doloroso es. Pero si no dejas eso que te está lastimando, en el caso de verdad, cuando se separa de algo que no te conviene, ¿verdad? Algo que te está lastimando, no estoy hablando de que se separe del matrimonio, hermana, no se me vaya al rato querer divorciar. Estoy refiriéndome a situaciones especiales, ¿verdad? Como una mujer que está siendo golpeada, violentada. No le estoy diciendo, hermanos, hermanas, divorcio, sino estoy diciendo que es necesario en ese momento una separación. Y va a doler, a pesar de que le están golpeando, le va a doler a la mujer. Porque la mujer, una de las cosas que recibe del varón es la seguridad, la protección del varón. Y cuando deja de tener esa seguridad, se vuelve una mujer insegura. Al grado de que ya se siente insegura para hacer ciertas cosas, se siente incapaz porque todo el tiempo se lo hizo. Una mujer que se le muere un marido, no sabe si su marido usa chequera, no sabe cómo hacer un cheque, porque todo el tiempo su marido le resolvió los problemas de ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces imagínense lo terrible que es. De la misma manera, así pasa en nuestra vida, porque estábamos tan acostumbrados al mundo. Ahora está ese cordón espiritualmente roto. Entonces vamos a tener que darnos cuenta que había un nexo con el viejo hombre, lo cual no les permite vivir una vida en abundancia, una vida plena, una vida libre de ataduras. Aunque no es la situación de todos los creyentes, existe una gran mayoría que reconocen cuando son nacidos de nuevo que son hijos de Dios, y sin embargo tienen ataduras que ponen
pone de manifiesto que aún hay que cortar ese cordón umbilical. Entonces, cuando está manifiesto, ¿cómo es? ¿Cómo te das cuenta? Que está de manifiesto, ¿verdad? Que hay un cordón umbilical que cortar. Pues lo podemos ver de muchas maneras. Pero usted le pregunta a un hermano, usted le pregunta al hermano que tiene junto y le dice, hermano, ¿tú tienes fe? Te va a decir, yo sí tengo mucha fe. Y yo tengo mucha fe. Incluso si alguien que no sea cristiano le pregunta, ¿tienes fe? Tengo fe. Aunque sea un muñequito, pero yo tengo fe. Y tengo mucha fe. Y nunca te va a decir que no tiene una fe. El punto es entender la fe de la que estamos hablando, la fe en Cristo Jesús. Porque estamos hablando de Cristo, ¿eh? Entonces, la fe en Cristo Jesús, quiero decirle que tiene que ver mucho con la fe que tenemos nosotros y que la que tiene el que está empezando una vida cristiana o un oyente. Porque mire, nosotros creemos que todo lo que está allá afuera lo trajimos para adentro. Discúlpame, pero no. Le voy a explicar. Una cosa es la fe espiritual, que la desarrollas en el espíritu. Y una fe se fundamenta en la confianza. Una confianza espiritual. Y hay una fe que es razonable. Ejemplos. Usted dice, ¿cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Pero por acá tiene un problema, sale corriendo primero al empeño antes de poner la fe en Cristo. Entonces razona. Yo creo en Cristo, pero no creo que me vaya a resolver este problema ahorita. Entonces, como a mí me urge, lo voy a resolver. ¿Sí me explico? Razonó. No esperó en Cristo, no confió en Cristo. ¿Me explico? Entonces, como nuestro Señor Jesucristo muchas veces actúa hasta el último momento, a nadie le gusta esperarse hasta el último momento. ¿Tampoco cree que a Sarita le fue muy placentero esperar 99 años para tener a Isaac? ¿Verdad que no? Usted le dijeron hasta los 99, claro que hubiera querido hacer lo mismo que hizo ella, no, pues vete a acostarte con otra, porque pues aquí a 99 años. ¿Sí me explico? Entonces es el problema, que nosotros creemos que tenemos una fe, ¿verdad? Una fe, pero es una fe razonable, no una fe espiritual, donde yo quiero procesar las cosas a como yo las veo en el mundo, que se solucionan. Un síntoma, esos son síntomas de cordones umbilicales no cortados. Entonces, cuando se identifica al cristiano que suspiro aún se deleita de los recuerdos de su vida anterior pecaminosa, pues estamos viendo a esa persona. Por ejemplo, en Números capítulo 11, versículo 4 y 5 y Éxodo 16, 3, nos habla de cómo los egipcios, cuando estaban los israelitas en cautiverio en Egipto, como esclavos, Egipto figura del mundo. Cuando estaban en el mundo, estaban acostumbrados a comer gratis 7 alimentos. Le voy a mencionar algunos: los ajos, la cebolla, los melones, los puerros, pescado, comían 7 alimentos. Y todo eso tiene figura, pero ahorita lo que le quiero explicar, que cuando ellos se fueron libres y se fueron al desierto, y no había más que comer el maná, el pan que cae del cielo, cuando estaban comiendo la figura de Cristo, el pan de vida que es Cristo, el maná que cayó del cielo, él mismo se llamó el maná que cae del cielo. Cuando estaban comiendo la figura de Cristo, en pocas palabras, todo recién persona libre o liberta, pues, de una figura de una persona recién convertida, lo primero que echa atrás en los recuerdos es, pero es que antes, yo cuando estaba en el Egipto, yo me comía mis cebollas gratis, no tenía, ahí estaba, desayuno, comida y cena. Si ustedes quieren eran cebollas, pues yo tenía que comer cebollas. Entonces, si lo traducimos a nuestra condición humana en este momento, yo antes, cuando estaba en el mundo, nunca me faltaba dinero para ir a la disco, ¿sí o no?
Yo cuando estaba en el mundo, nunca me faltaba, ¿verdad? Nunca me faltaba esto, siempre tenía yo cable. Yo tenía cable y podía ver mis películas favoritas y se estaban acordando. Y ahora que sigo a Cristo, mira, ahora que sigo a Cristo, me tengo que desvelar para estudiar el discipulado. Y antes no tenía yo que estudiar. Esto como que no me conviene. Y empieza uno a echar antes. Incluso cuando estaba en una doctrina denominacional, de verdad, decía antes, cuando yo estaba en el otro templo, nadie me dice nada. Nadie me decía nada. Hace rato me acaba de decir un hermano. Le pregunté por un hermano que ya no va y dice, no, hasta se enoja que le estemos diciendo que vaya al templo. Dice, si ni el pastor me dice nada. Pues no le digo nada porque no lo veo. Pero déjeme que lo vea, si no le voy a decir que tiene que venir a congregarse. No para regañarlo, tengo que exhortarlo y decirle, hermano, yo te exhorto a venir para que no te enfrías y te pierdas y te mueras espiritualmente. Entonces, nosotros a veces queremos, ¿verdad?, seguir adelante y seguirnos comportando como cuando estábamos en el mundo o no se nos exhortaba. Entonces empezar a acordarnos. Antes, cuando estaba yo en el mundo, mire, le voy a platicar un chistecito que fue realidad. Yo tengo un cuñado que es pastor también. Y una de las primeras ovejas, me acuerdo hace muchos años que cuando le llegaron, las primeras ovejas que a él le llegaron, decía que una persona agarraba y le decía a su oveja recién llegada, que veía pues que no había, ¿verdad?, sustento, y decía, no se preocupe, pastor, deje que nos caiga una chambita y va a ver. No se preocupe, lo vamos a alivianar. No le decía, le vamos a ofrendar, lo vamos a alivianar. ¿Y sabe de qué se dedicaba? Se dedicaba a clonar tarjetas de crédito. Nada más deje que me caiga una tarjetita y lo ayudo. ¿Sí me está usted captando la idea? Queremos traer la vida anterior y queremos traerla a esta nueva, y estamos acordando cómo hacer las cosas más rápidas y a nuestro tiempo, y no queremos confiar, no queremos esperar. Rechazamos la fe espiritual, queremos la fe que se razona, queremos una fe donde mira, nada más que me caiga una chamita como la antes y rápido lo soluciona el problema. Entonces, cuando nosotros añoramos de la carne, hablando figurativamente de las obras de la carne que nos habla en Gálatas 5, 16 al 21, ahorita lo vamos a ver. El hecho de añorar o sentir nostalgia por la vida pasada demuestra que aún no ha sido cortado el cordón umbilical del nuevo nacimiento. No se puede notar el nuevo nacimiento. No se puede notar el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todavía mi corazón todavía le pertenece al mundo. Y digo que creo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo felicito. Pero su comportamiento, si sigue siendo como cuando estaba en el mundo, entonces ahí hay un problema. El cordón umbilical no ha sido cortado con el mundo. Ahora le quiero explicar detalladamente. Quiero explicarle en Gálatas 15. A ver, Gálatas 5. En Gálatas 5 le quiero explicar detenidamente por qué todavía puedo darme cuenta si hay algo de mí, que todavía en mí hay algo que no he querido separar de este mundo. A partir del versículo 15, si no me equivoco. A ver, le digo. A partir del versículo 16 dice: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, un cordón umbilical que no ha sido cortado con el mundo tiene que ver, amado, amada, ¿con qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Entonces, puestos estos, se opone el uno con el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseéis.
Cuando todavía está la carne, no puede hacer lo que usted desea. La carne hace lo que Él quiere de usted. En pocas palabras, su voluntad no está ahí. Pero dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Inmoralidad. ¿Quieres saber qué significa virtud en griego? Significa moral, la moral de Dios. Todo lo contrario. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, una persona que no está siendo guiada por el Espíritu Santo, entonces sigue cometiendo inmoralidad, impureza, sensualidad. Y discúlpeme, pero tengo que, va bien, no me disculpe, tengo que explicar la sensualidad. La sensualidad no se trata de que usted se ponga sexy, sino todo lo que implica en la mente de nosotros, porque también el hombre se da a desear, hermano. Lo que hay en nuestra mente y que anhela que sea deseado. Para eso se ocupan muchas cosas para que todavía pongan la mirada en mí con deseo. Y de otro día lo vamos a ver. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Disensiones es que haya separaciones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Claro, y cosas semejantes. Porque me va a decir, hermano, es que él no dice que fumar sea deseo de la carne. Y cosas semejantes. Ahora, le explico. Cuando se refiere a borrachera, en griego, ahí está escrito la palabra fármaco. Y fármaco no solamente se refiere al alcohol, sino se refiere a drogas. Es sinónimo de hechicería y de drogas. Y cuando estamos hablando de drogas, estamos hablando no solamente de las drogas que se venden en la farmacia. De ahí viene la palabra fármaco en griego. Está refiriéndose de las drogas que actualmente conocemos. ¿Me explico? Entonces, contra las cuales, como yo les he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el punto es que yo puedo estar dentro de la iglesia practicando una de estas cosas, creyendo que voy a entrar al reino de los cielos y no voy a entrar al reino de Dios. ¿Cómo está eso? ¿Será porque la doctrina que estoy escuchando no es la correcta? Le voy a invitar a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. A ver quién me lo lee. Y le voy a explicar esto porque muchas veces cree confusión. Realmente hoy es un día de explicación de cosas que tal vez en algún momento le habían predicado, pero no lo había entendido. A ver, arráncatela con tu versión y después con tu versión. Pues si ustedes reconocen por su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Amén. Ahora vamos a leer la Reina Valera 60, esa fue la traducción del lenguaje actual. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces dice, si yo confieso con mi boca, y más adelante dice con voz audible. Yo confieso con voz audible a Jesucristo como mi gobernador y salvador, ya soy salvo. Entonces eso implica que yo no vaya al templo. Mire, yo predico en 3 lugares. En el Parque de Centrolica, aquí en Córdoba predico en el mercado y en el Seguro Social. Predico con mi esposa y Laura. Pero en esos 3 lugares que yo predico, hermano, me llama la atención uno en especial, en Sonorica. En las mañanas yo empiezo 8:30 más o menos de la mañana los domingos y veo que gente llega
Y ya hasta la conozco, hermano. Llegue y escucha la palabra de Dios. Y ya hizo esa oración de fe. Ese versículo que acabo de leer, ya lo confesó con su boca Jesús como su gobernador y salvador. ¿Y sabe qué cree? Que ir a escuchar al parque una vez cada 3 meses ya es algo. Haber confesado, ya eso, ya hice lo que usted me está diciendo. Sí, es salvo. Efectivamente, todos los que somos salvos vamos a ser juzgados por Cristo. Lo que está diciendo acá en Gálatas es que a ese salvo no entrará al reino de Dios, porque será juzgado. Entonces será juzgado y se regresará a la gran tribulación. ¿Sí me explico? Seremos levantados, seremos juzgados. Los que pasemos esos, nos casaremos con Cristo, vendrá la cena de las bodas del Cordero, y después vendremos con Él a vencer al anticristo, y Jesús encerrará al diablo. Pero el que no pasa, nada más se ha levantado, ¿va? El que ya murió se resucitará primero, y los que estemos en cuerpos así, los seremos levantados en cuerpos celestiales, y ahí seremos juzgados en el bimá de Cristo. Significa bimá en griego, el juicio de Cristo. Y ahí, el que pase, se casará con él, entrará a las bodas, se consumará la boda, se hará uno, la novia será uno, y el que no, regresará. Entonces, si es cierto, el que va al parque a escuchar el evangelio de Jesucristo, con tal de no ir al templo, ¿verdad? Va y se siente y se pone cómodo, y está escuchando, y dice, yo soy salvo, porque ahí lo dice la Biblia. Sí, será salvo, pero no. Y dice la palabra de Dios que esos serán los invitados a la cena de la boda, no a la boda, a la cena de la boda. Hasta ahí, pero no se casará con Cristo. Entonces, ¿quién entrará? ¿Quién entrará al reino de Dios? Dice la palabra, la novia se prepara para las bodas. Aquel que se prepara, aquel que se discipula, aquel que está atesorando la palabra de Dios. Me explico, y poniéndola en práctica. Entonces, todos estos que están dentro de la iglesia de Cristo, ya vimos todo lo que no debemos de hacer. A ver, vamos a verlo. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y orgías y cosas semejantes. A esas no le discuto que usted es salvo y que usted va a estar en la cena de la boda del Cordero. El problema es que no entrará al reino de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces tenemos que cortar el cordón umbilical, hermano. Porque ahí vamos, como decimos vulgarmente, va, aquí los mexicanos, vamos a morir engañados. Estamos pensando, ¿verdad? Estamos pensando en que hacer lo que yo creo y como yo quiero del cristianismo no voy a obtener un beneficio. Otro síntoma se da cuando el creyente está siendo acosado constantemente por su pecado pecaminoso, que no le deja sentirse plenamente perdonado y libre. Ahí sí vamos a leer Juan capítulo 5 versículo 24. Juan capítulo 5 versículo 24. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 24. Y dice así. Ya para que no en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre Celestial se está refiriendo, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, hay personas que se nota que no han cortado el cordón umbilical porque piensan, fíjese, yo lo he escuchado no una, muchísimas veces, hombres y mujeres que dicen, es que a mí me han dicho, y yo siento, fíjese, se atreven a decir, casi siento en el espíritu, que lo que yo hice no tiene perdón de Dios.
Y llegan a pensar eso. Entonces quiere decir, les voy a decir que como dice en otro versículo, dice que cuando nosotros no aceptamos el sacrificio de Jesucristo, por eso comemos el pan en la Santa Cena, no se lo pierda, primer domingo de cada mes hay que ayunar. Cuando nosotros recibimos el pan, que es el cuerpo de Cristo, estamos aceptando la muerte de Jesucristo. ¿Y qué estamos celebrando? Que se murió. No, estamos aceptando el sacrificio que Él hizo. Él pagó el precio. ¿De qué pagó el precio? Dice la ley del pecado que Jehová no perdona ningún pecado si no hay muerte y derramamiento de sangre antes para perdonar. Entonces Jesús cumple con eso, esa condición. Entonces al cumplir con esa condición está pagado por adelantado. Entonces cuando yo no lo recibo en mi corazón, en el espíritu, ese sacrificio, dice la palabra de Dios, que estoy invalidando a mí, no el sacrificio, ¿verdad? Que yo estoy invalidando el sacrificio de Cristo. En otra versión dice, estoy tomando por menos el sacrificio de Cristo. En otra versión la va a encontrar como que dice que yo no estoy tomando en cuenta el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando yo tengo la mentalidad de que mi pecado que haya cometido, sea como se llame, aquí no crea que nos vamos a ir nada más a lo que comúnmente vemos. Si usted es sicario, si usted fue violador, si usted haya practicado orgía, haya sido homosexual, lesbiana, lo que haya usted cometido como pecado, el Señor lo perdona. Y cuando usted se siente indigno, dice la palabra de Dios, invalidando el sacrificio que hizo Jesús. Está refiriendo que en mi corazón, en mi mente, estoy invalidando ese sacrificio. No estoy reconociendo que Él tiene el poder para perdonarme, para reconciliarme con el Padre. Entonces, cuidado, si yo todavía tengo ese cordón umbilical de que me siento culpable, de que pobrecito de mí, y sí, y quiero seguirme lacerando, me quiero seguir golpeando. Dice que el que oye y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación. No viene a condenación. Usted es libre. Usted es libre. Usted es libre. No tiene por qué estarse diciendo, ay, es que en el pasado, preocúpese por lo que hoy no quiera pedir perdón. Porque entonces se mete en problemas. Pero todo lo que fue antes de venir a Cristo, todo nos fue perdonado. Entonces pasa usted de muerte a vida. Entonces es importante romper ese cordón mental. Yo no me merezco a Jesús. Hay personas que dicen, tanta persona no viene al templo porque dice, yo soy indigno, ¿para qué voy? Yo no soy hipócrita, yo sí sé que soy un pecador, entonces no voy. Hay personas que piensan eso. Hay personas que dicen, hasta que yo esté bien con el Señor, entonces voy, mientras soy un pecador. Y por eso no viene al templo y no sabe que ya pasó de muerte a vida. Ya Jesús se encargó de darte vida eterna. Y fíjese cómo lo dice. En verdad os digo, el que oye mi palabra. ¿Está usted oyendo? ¿No está usted sordo? ¿Está usted oyendo? Entonces usted que está oyendo la palabra está recibiendo vida eterna. Entonces, más claro no puede ser, hermano. Tenemos que romper ese cordón umbilical en nuestra vida cristiana, porque muchas veces no queremos recibir. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 habla. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces nos queda más que claro.
Usted es una criatura nueva. Usted no lo remendaron, a usted lo volvieron a hacer espiritualmente. Entonces, usted es una creación nueva de la cual no tiene que estarse atormentando por lo que pasó ayer. Para eso hay consejería. Para eso Dios estableció la administración con los pastores. Y para eso Dios al que escoge lo prepara. Y al que es preparado tiene el discernimiento y tiene la preparación para liberar. Y no nada más se libera de espíritus inmundos o de demonios, se libera el alma también. Se libera el cuerpo, lo que usted conoce por sanidad. Y se determina en la administración que se tiene que proceder. El que está en el privilegio de administración y liberación o el pastor. Entonces, también los ancestros nos heredan una forma no deseable de vida. ¿En dónde lo dice? En Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Vamos a ver. Que dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, son cosas perecederas como el oro y la plata. En pocas palabras está diciendo a Pedro que lo que tú heredaste no sirve de nada, se echa a perder. Delante de Dios no te sirve todo eso. Como ejemplo pone el oro y la plata. Aquel que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y sabes que todo lo que trabajas, así traigas lingotes de oro, no van a subir. Cuando el Señor nos llama, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel nos va a llamar, nos va a levantar los ángeles y el Espíritu Santo, y no nos vamos a llevar ningún lingote de oro. Entonces hay cosas que son vanas. Hay cosas que no vano significa que no sirve de nada. Entonces, ¿has escuchado el término cuando dice alguien en vano estás haciendo esto? O sea, de nada te va a servir. Entonces, cuando nosotros no cambiamos, redimido tiene que ver no solamente con una compra, sino tiene que ver el término redimido con que te hayas justificado, hayas hecho algo para ser justificado, para que, en pocas palabras, como cuando pides perdón recibes perdón. Entonces, si tú pediste perdón, fuiste redimido, recibiste perdón. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te arrepientes, recibes perdón. Entonces, cuando tú te redimes, quieres corregir algo de tu manera de vivir que tenías vana. Tienes que entender que muchas de esas cosas lo dice bien claro la palabra. No te azotes que te creas tan culpable. En muchas cosas no eres culpable tú, porque esa manera de vivir es heredada por vuestros padres. Yo apenas hablaba con alguien y le decía: a ver, explícame algo. Si mi hermana la mayor es neurasténica, es locochona, es violenta, si mi hermana la que sigue tiene cara de pocos amigos, no es muy amable que digamos, es medio traicionera, y no lo estoy diciendo para que se me vaya por el otro lado, Ahora, ¿qué crees? ¿Contra qué crees que tengo que luchar yo? ¿Cómo crees que yo? ¿Con qué crees que heredé en el ADN de mis padres? Pues todo eso también, hermano. Y contra eso tengo que luchar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no está difícil dar de qué cosas no te sirven. Pero eso no es nada más culpa, no nada más es lo que tú has hecho. Tú tienes que entender que para poder cortar el cordón umbilical, tienes que darte cuenta que heredaste de tus papás, para que puedas dar. No hay problema. ¿Sí me explico?
Entonces, no se trató de hablar mal de mis hermanas, se trató de que entendamos, amado, cómo de nuestros ancestros podemos heredar. Estas características se pueden heredar y el cristiano responde a una vana manera de vivir que no lo deja ser feliz. Hay cristianos que no pueden disfrutar su nueva vida en Cristo porque aún está sujeto a maldiciones. Ahí va a decir, ¿y a poco puedo tener maldición? Deuteronomio 5:9. Vamos a ver en Deuteronomio 5:9. No los adoréis ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? Está refiriendo a nuestros padres que adoraron ídolos e imágenes, se inclinaron ante ellos. Entonces, ¿por qué estamos pagando a los hijos? ¿Con qué estaban pagando hasta la tercera y cuarta generación? Lo que hizo el bisabuelo lo está pagando el abuelo, lo está pagando el padre, estamos pagando nosotros los hijos. Entonces, aquí dice que es hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecieron. En otra versión es los que hicieron abominación. ¿Y con qué va a castigar? Con iniquidad. Me va a decir, eso lo serás tú. Iniquidad no es una falta de respeto. La iniquidad es, amado, amada, es la maldad que nosotros fabricamos en nuestro corazón. Y muchas veces sin ayuda del enemigo. Es cuando nosotros pensamos en venganza, en rencor, en odio. Le voy a explicar cuándo usted tiene iniquidad. Usted lleva más de una hora pensando en cómo desquitarse de algo que le hirió, que le dijeron. Porque hay hermanos que dicen, no, yo ya perdoné. Si tienes más de una hora pensando en eso, en cómo te vas a desquitar. Imagínate si ya llevas una semana. Imagínate si llevas un mes. Imagínate si no lo vas a perdonar en toda tu vida. Estás recibiendo un castigo de iniquidad. Sí, es incorrecto. Es lo peor que le puedes hacer al Padre. Tener iniquidad. Estar pensando cómo desquitarte, cómo desquitar tu ruina, tu ira, tu enojo. Sí estás pensando. Pero eso es consecuencia de lo que nuestros padres nos heredaron. Entonces, por tal motivo, no se me hace algo incorrecto. Aquel que llega a la vida en Cristo Jesús, no se le hace algo incorrecto decir, pues que le vaya bien y que lo apachurre el tren. No se le hace algo incorrecto, porque está tan acostumbrado a esa iniquidad, que es algo normal. Y el que tiene junto también está acostumbrado, y el que tiene adelante, al lado, para atrás, y todos los que tienen en la iglesia, cuando se les hace algo común. ¿Por qué? Porque no aprendemos a aborrecer lo que nuestro Padre aborrece. Ahora, no como que no notamos como que algo anda mal. Si todos estamos en hijos, todos vamos a ver como algo malo. ¿Me explico? Entonces, el punto es que eso tiene que salir de nuestra vida, y sale a causa de la liberación. A causa de la liberación, cuando un libertador, valga la redundancia, te liberta. Cuando un ministro decreta sobre ti el estado de libre, entonces, pero por medio de Jesucristo esa maldición fue rota y podemos tener acceso a la vida en abundancia por medio de la administración que les hablaba. ¿En dónde encontramos la administración? En Gálatas 3, versículo 13 y 14. ¿Dónde está el fundamento de la administración? En Gálatas 3. En Gálatas 3, del 13 al 14. Y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, quiere decir no que la ley sea maldita, sino que a causa de darle cumplimiento a la ley que estaba escrita, ley en hebreo significa palabra de Dios.
Entonces, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Como maldición, una de esas cosas era estar colgado en un madero y se volvía maldito. Y Jesús cumplió con esa condición a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, dos cosas hizo Jesús para cargar con la maldición que a nosotros nos cargaba. Pero debe de ser ministrado. Dos cosas. Jesús se murió en la cruz sobre un madero para recibir la maldición tuya y mía, y se dejó poner una corona de espinas, que espinos es figura de maldición. Después lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces, ese precio de recibir la maldición ya le hizo Jesús. Entonces nosotros los ministros somos encargados de declarar esa palabra sobre ustedes. ¿Para qué? Para que se rompa esa maldición ancestral. ¿También lo puede usted hacer? Claro que sí. Pero cuando usted empieza, necesita que el ministro se encargue de eso. Ahora, por falta de identidad, también llega a pasar, ¿verdad? Llega a pasar que nosotros tenemos problemas de que dependemos de algo. Entonces, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo le da autonomía a los matrimonios, haciéndoles ver que es necesaria la separación de sus padres para convertirse en una unidad independiente, libre de interferencias familiares, como lo dice en Efesios 5:31. ¿Verdad? Nosotros sabemos que dijo Jesucristo, lo que está escrito en Génesis, dejó dicho, así como está escrito en la palabra de Dios, el hombre dejará a hombre y a mujer, ¿verdad? El hombre dejará, a su padre y a su madre para hacerse una sola carne con ella. Entonces, cuando nosotros no tenemos identidad, y llegamos a la vida cristiana, no hemos entendido que nuestro padre y nuestra madre puede estar influenciando sobre nuestra vida cristiana porque están metidos en nuestro matrimonio. Entonces es importantísimo saber que la vida en Cristo Jesús va a traer cambios importantes en nuestra vida. Pero tampoco quiere decir que se aísle completamente de sus padres y los menosprecie, sino que adquieran una identidad como pareja, rompiendo así con la dependencia paterna y adquirir el equilibrio y plenitud en Cristo Jesús. Esto lo vemos plasmado en la orden que Dios le da a Abraham. Entonces, lo que yo les decía, en Génesis 12:1, lo que está escrito, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo está también en el Antiguo, a través de Génesis 12:1. Ahora, ¿qué más dice? Tenemos que entender cómo rompemos con el cordón umbilical. Vamos a hablar del cordón umbilical que se rompe. En Génesis 12:1 nos habla, dice, le está hablando Jehová, le está dando una orden a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Esa es la famosa acción de fe por el cual Abraham fue bautizado como el padre de la fe. Se lo voy a leer para que usted sepa cuál fue la orden. Dice así: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Tierra es figura de la tierra prometida, figura del corazón. Si en el caso de las mujeres casadas, ¿verdad?, si el corazón de su esposo no es de él, esa es su tierra prometida, el corazón de su esposo, la tierra que tiene que conquistar. En el caso del varón, su tierra prometida, ¿cuál es? Su esposa, el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, le está diciendo, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre que yo te mostraré. Y entonces te va a dar tierra, te va a dar el corazón de tu propio esposo, de tus propios hijos, te va a dar bendición el Señor. Pero tienes que saber que se estaba refiriendo también, cuando dice vete de tu tierra, le está diciendo rompe con el mundo.
es lo que le estaba diciendo. Cuando le estaba diciendo, vete de entre tus parientes, renuncia a tu genética. Y cuando le estaba diciendo, y de la casa de tu padre, es cambia de cobertura, que tu cobertura sea Cristo. Recuerde, la cabeza de Cristo, ¿quién es? El Padre. Y la cabeza del hombre, ¿quién es? Y la cabeza de la mujer. Entonces, y de la casa de tu Padre, cuando le está diciendo, cambia de cobertura, que tu cobertura sea Cristo, que tu cobertura ya no sea papitis. Pocas palabras, que tu cobertura ahora sea Cristo, varón. Le estuvo diciendo Abraham. Entonces, cuando se refiere a renuncia a tu genética, está diciendo, olvídate de la casa de tu padre. Y ya lo vimos en el Salmo que dice, porque hay personas que piensan que cuando dice, dejará a padre y madre y será una sola carne con la mujer. Hay mujeres que llegan a decir, bueno, ahí dice la palabra de Dios, dejará el hombre padre y madre. No dice, la mujer dejará a su padre y madre. Pero en el libro de los Salmos habla no solamente de eso, no solamente le habla a la mujer específicamente, le dice, te olvidarás de la casa de tu padre para agradar al rey. Fíjese, no dice que dejará a padre y madre, sino dice, olvidarás. Entonces, cuando nos está hablando de entre tus parientes y que te está diciendo renuncia a tu genética, no te está diciendo, entiende quién es tu cabeza y renuncia a todo lo que recibiste de contaminación de parte de tus ancestros. Ya lo acabamos de ver en los versículos anteriores. ¿Cuál que es? La iniquidad. Renuncia a la iniquidad que te está heredando tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre. Entonces, tenemos que pasar por un lavamiento por agua. El proceso de la administración sigue después del corte umbilical como el lavado de agua, como lo dice en Juan capítulo 13, versículos 5 al 10. Nos habla del proceso de la administración constante para que podamos tener parte con el Señor, es decir, con nuestro Señor Jesucristo, porque le dice ahí, ahorita lo vamos a leer, lo voy a abreviar. Es cuando Jesús le dice a Pedro que era necesario que se dejara lavar los pies. Yo digo, no me toques los pies, no me voy a dejar. Dice, si quieres tener parte conmigo, es decir, quieres entrar al reino de los cielos, déjate lavar los pies. Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque tú ya estás limpio. ¿Entiende? Iglesia Fuente de Vida, tú ya estás limpio. Pero tu caminar, cuando sales al mundo, se contamina. En la chamba, la IME, se contamina. ¿Sí me entiende? Tu caminar se contamina. Tu vida cristiana se contamina. Orina, digo, popochas, ¿cómo te dicen vos? ¿No? Se contamina tu caminar. Entonces tienes que dejarte lavar tus pies por agua. ¿Figura de qué? De la palabra de Dios que estás escuchando. Tienes que dejar que la palabra de Dios limpie tus oídos, te ministre, para que tu caminar sea limpio, tu manera de caminar ahora sea vuelta a ser descontaminada y puedas tu caminar en Cristo Jesús sea de bendición y sea de edificación. ¿Para quién? Para los hermanos de la iglesia. Porque si llegas y entras con tu caminar sucio, ¿a quién va a ser primero que vas a contaminar? Pues al que tienes junto, hermano. Entonces es necesario que te dejes lavar. Recuerda el versículo primero. Dice primero cortar el cordón umbilical. Es necesario que te deje y se lave al bebé, al recién nacido espiritualmente, y que se deje lavar con agua, figura de la palabra de Dios. Es necesario que se deje lavar con agua, figura del Espíritu Santo. Y también, ¿cómo nos somos lavados? Con la palabra a través de los ministros, como lo habla en Juan 15:13. Ese sí lo vamos a leer, para que no está larguito ese. Juan 15.
Juan 15:3, perdón, no 15:13. Juan 15:3. Y dice así. No encontramos nada que cumpla tu criterio, por favor. Ese no es. Esa no es la palabra. I'm sorry. Está bueno este, lo voy a contar después en otro prédica. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿En dónde estás escuchando la palabra? En este momento, a causa de los ministros. Entonces, tu caminar cristiano, en el camino de Cristo que estás llevando, ¿sí está de acuerdo que Jesús es el camino, la verdad y la vida en abundancia? Bueno, entonces en ese caminar nos ensuciamos. Algunos sí necesitan, dice el Señor Jesús, limpieza total, pero los que estamos ya en el camino tenemos que estar limpiándonos constantemente los zapatos, las calzados, los pies, pues, los pies que se nos ensucian. Entonces, hermano, no me diga, oiga, pastor, ¿será que yo pueda venir una vez al mes? ¿Qué cree que pasa si en una semana se le ensucian los piecitos? En un mes, ¿cómo va a venir, hermano? Pues con tartas de lodo, ¿no? Entonces necesitamos de la palabra de Dios. Conste que no fue un mensaje subliminal. La sal tiene que ser, el bebé, si se recuerda el primer versículo, tiene que ser ¿qué? Frotado por sal, ungido por sal. Ok, vamos a ver la figura de la sal. La siguiente etapa del proceso del corte umbilical que hablábamos de Ezequiel 16:4. El ser frotados con sal es una figura que nos habla de la santidad. ¿En dónde lo habla? En Marcos capítulo 9, versículo 50, en Mateo capítulo 5, versículo 13. Y la santidad nos hará retener la llenura del Espíritu Santo, con la cual se manifiestan ríos de agua viva dentro de nosotros, ya que la sal es un elemento que sirve en lo natural para retener los líquidos, como lo dice en Juan capítulo 7, versículo 38. Ese sí lo vamos a leer, Juan capítulo 7, versículo 38. ¿Por qué es importante saber que la sal retiene líquidos? ¿Por qué cree que usted que es importante saber que la sal retiene líquidos, amado? Se lo voy a explicar de esta manera. Si la sal retiene líquidos y el agua es figura de la palabra, el agua es figura del Espíritu Santo. ¿Sí se recuerda el día que hubo liberación tomando un poco de sal? ¿Es figura de qué? Del Espíritu Santo. Entonces usted tiene sal, va a poder retener del Espíritu Santo. Es necesario que sea frotado, que sea ungido con sal usted cuando llega usted a los pies de Cristo, cuando empieza su vida cristiana, para que pueda usted retener la palabra de Dios. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y cuando se refiere a ríos de agua viva, ¿quién está fluyendo como río de agua viva? ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Entonces, un recién nacido espiritualmente, como lo vimos en Ezequiel capítulo 6, versículo 14, necesita ser frotado con sal, necesita del Espíritu Santo para que corran ríos de agua viva, para que el Espíritu Santo nos purifique, nos limpie constantemente. Y si no tenemos al Espíritu Santo, y si no tenemos la palabra, amada, ¿qué cree que va a pasar? Si es indispensable para un recién nacido tener sal, tener palabra, tener el Espíritu Santo, y no lo tiene, se queda sin protección. ¿Sí me explico? Porque para eso se ungían a los bebés en Israel. Hoy ya no se hace, pero eso era una costumbre. ¿Para qué? Para que se mantuviera fresco el bebé. Recuerde que Israel está en medio del desierto, hermano. Entonces, un bebé necesitaba esos cuidados. Ahora, la cobertura que necesita
Sí, recuerda que dice que tiene que ser cubierto por pañales. ¿Qué hace cuando usted se pone el velo? Está recibiendo una cobertura ¿de quién? De su cabeza. Cuando mi esposa se pone el velo, está siendo cubierta. Está haciendo una señal de autoridad de la cual yo le estoy delegando como su cabeza. Yo estoy intercediendo. Yo estoy orando, yo estoy haciendo guerra espiritual día a día para que mi esposa reciba esa cobertura espiritual. Cuando ella se para con el micrófono acá, mi esposa se para con autoridad. Cuando mis hijas que se sujetan, mis hijas del alma que se sujetan y se ponen acá a predicar con el velo, predican con autoridad. Reciben una protección apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Entonces esa cobertura ministerial que debe de estar sobre el creyente, debe de estarlo protegiendo a través de la administración. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Bueno. ¿Cuál es la cobertura que usted recibe cuando usted llega como hijo, como hija a esta iglesia? Tiene que saber que esta iglesia tiene una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Eso es lo que usted recibe cuando usted se sujeta a su pastor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, como recién nacido, escuche usted, Él dio a algunos al ser apóstoles. ¿Quién? Jesucristo. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Levante la mano, ¿quién sabe qué es cuerpo de Cristo? ¿Quién es cuerpo de Cristo? La hermana sabe que es cuerpo de Cristo. La pastora sabe que es cuerpo de Cristo. El hermano José Antonio sabe que es cuerpo de Cristo. ¿Tú también sabes? Bueno, ella sabe que también es cuerpo de Cristo. Entonces, se está edificando a causa de los ministros. Se está capacitando el que se está apartando del pecado. Y él está sirviendo a Jehová. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, es importante que usted discierna que cuando usted llega acá, recibe esa cobertura apostólica a través de nuestro apóstol Mario Rivera, que es mi cabeza aquí en la tierra, a profetas que están bajo la cobertura del apóstol, ¿verdad? A evangelistas, que somos nosotros tres, a pastores, que somos nosotros dos, y maestros, que somos nosotros tres. Entonces, y faltó Araceli como maestro. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa cobertura se recibe a la hora de que llega uno como recién nacido. Y esa es la cobertura que está orando por usted, que está cuidando, que le está alimentando la palabra. Esta palabra, hermano, viene del apóstol Sergio Enríquez. Esta palabra la está cubriendo usted. La supervisión que tenemos a causa del maestro Giovanni Eric, de allá en Portland, Oregon, es una cobertura. Es una cobertura que usted está recibiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo no entiendo, él me lo explica. Para que no haya ninguna duda de lo que usted me quiera preguntar, pregúnteme lo que quiera. Hay una cubierta que me está explicando. Esto que está recibiendo viene de los apóstoles, de parte del Espíritu Santo. El conducto son los apóstoles para recibir esta palabra. Y está el profeta
ayudando al apóstol, está trayendo revelación, está trayendo consolación, edificación para la iglesia, está levantando la moral de la iglesia, el profeta Oscar Sierra. Para eso es la profecía. Cuando usted le toque venir acá, yo no soy profeta, sino tengo el don profético. Ya después le explico la diferencia. Cuando usted le toque venir acá y en la adoración hable el Espíritu Santo a través de mí, usted va a entender que esa palabra no es para mí, es para la iglesia, es para usted, para que se edifique, para que se le levante la moral. Esa es la cobertura que usted está recibiendo. Y que no lo conocía, bueno, por falta de revelación de la palabra, por discernimiento, no tal vez porque el pastor que tenía antes no tuvo la preparación y el entendimiento ni quien se lo explicara, no porque tal vez sea, no porque realmente sea malo, ¿me explico? Pero sí puede ser que ahora usted al venir acá pueda, sí está pasando que ahora al venir acá usted sí va a poder entender la diferencia de tener esa cubierta. Porque déjeme decirle que no nada más es de que le mando un mensajito, ¿cómo estás, hijo? Mira, ¿cómo te va? Que esto, que el otro. Sino en el momento que tú me requieras, ahí estoy y te invito a comprobarlo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora que si le falta una hora para amanecer, pues te pido por favor. Si son las 4 de la mañana, pues espérese tantito, las 5 para que amanezca, ya platicamos, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que en esta iglesia en particular hay intercesores. Y que esta iglesia es hija de otra iglesia que se llama Temor a Jehová. Y que hay intercesores. Están intercediendo por las peticiones de oraciones que ustedes necesiten, por la necesidad espiritual que usted necesite. Y tiene que usted que saber que tanto creció ese grupo de intercesores que somos más de 10 pastores en un grupo de intercesores que nació en estas iglesias. Y que cuando se suma una petición de oración, ahí todos estamos orando. Hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros, hay siervos de Dios, siervas de Dios, clamando por la necesidad. Y tiene que usted que saber que la cobertura aún es mayor, porque en Llamados a Conquistar, así se llama la iglesia de Ministerio Ebenecer, que está en Portland, Oregon, son más de 100 intercesores que se van turnando por horas. Ya terminó mi hora, le toca a otro hermano interceder. Las 24 horas del día están intercediendo por nuestras necesidades, hermano. Más de 100 intercesores. Y esa cubierta hasta ahí llega, no, hermano, en Ministerios de Benecer Guatemala, que es la cobertura de Llamados a Conquistar en Portland, Oregon, hay miles, ya son millones de personas que están orando por todos nosotros. Entonces una cubierta espiritual no es hola, ¿cómo estás? Por mensaje, ¿cómo te va? Es más allá, es un hombro de un hombre y de una mujer que está dispuesto a llorar contigo, porque dice la palabra que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, gozarse con los que se gozan. Y si a ti te tocó llorar, ahí me tendrás. La cobertura no solamente es el pan que recibes, esto es pan, la palabra de Dios. No solamente es el pan que recibes, sino el seguimiento que se da. Cada vez que tengas una duda, nosotros te vamos a contestar, no nos lo vamos a inventar, con la palabra te lo voy a dar, con versículo por versículo, cada una de tus dudas se va a dar. Y es importante que tú amado, que tú amada, sepas que la iglesia de Cristo, está aquí. La cobertura de Ministerios Ebenecer que tú decidas tomar no es cualquier cobertura, no es la mejor, no es la última Coca-Cola del desierto, pero te voy a decir una cosa, es la cobertura que va a responder a tus expectativas, a tus necesidades. Y como recién nacido es importante,
amado, amada, como recién nacido en Cristo Jesús, es importante que tú entiendas. No importa que tú estuviste en otro templo. Es necesario, amado, es necesario, amada, que tú entiendas que si acabas de nacer o fuiste reengendrado, es decir, lo que le pasó a Nicodemo, el maestro de la palabra de Dios, él conocía toda la palabra, tenía 40 años como el maestro de la palabra, 40 años, yo creo que tiene más tiempo que tú y que yo en la palabra, y le fue necesario nacer de nuevo para entender que hay que cortar el cordón umbilical. Eso es lo que le dijo Jesús. Llegar aquí a los pies de Cristo no solamente es nacer de nuevo, también regenerando. Le dijo Jesús, es necesario, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Porque les digo, ¿qué tengo que hacer? Ya lo he hecho todo. Tienes que regenerarte, tienes que cortar el cordón umbilical. ¿Por qué? Con la religión. ¿Pero por qué? Pero si eso es bueno, sí, pero no me agrada a mí, ¿entiendes? No sé si me está entendiendo. Venir acá puntualmente los lunes a las 7 de la tarde, venir puntualmente los viernes a las 7 de la noche, venir aquí puntualmente los domingos a las 5:30 de la tarde, no te va a dar la salvación. La salvación te va a dar lo que hay en tu corazón para con Cristo. Entonces es necesario ese amor para Cristo, esa entrega para Cristo, esa consagración para Cristo, que tu cuerpo, alma y espíritu sea para Cristo, es lo que va a cortar el cordón umbilical con las cosas que tengas que hacer. Porque si te dicen, va a haber por allá, va a haber pachanga para allá, ¿qué te vas a decir? Tú vas a decir, está muy bueno, pero ¿sabes qué? Mi amor es por Cristo. Es que hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Está muy bueno, pero mira, enamorado de Cristo estoy. No sé si me estoy explicando. Solito lo vas a hacer. Usted no va a necesitar que yo le esté diciendo, hermano, mire que póngase el velo, hermana, póngase el velo. Usted solita por amor a Cristo, con entendimiento de la palabra. No necesito estar batallando con usted, hermano, mire, es que usted tiene que llegar temprano. No, hermano, usted por enamoramiento a Cristo vas a contarlo. Le va a decir aquel o aquella que le está haciendo, le está estorbando para llegar temprano, le va a decir, córtale muchacho, como dice la voz, córtale muchacho, porque estoy enamorada de Cristo, estoy enamorado de Cristo. Cuando soy regenerado, cuando soy nacido de nuevo en Cristo Jesús, hermano, yo solito le voy a decir al Espíritu Santo, frótame de sal, úngeme de sal, Dios mío, úngeme de sal. Tengo la necesidad de hacerme uno con tu Santo Espíritu, Jesús. Y te estoy hablando del Espíritu de Cristo, que su función es restaurarnos. Estoy hablando, cuando te hablo del Espíritu de Dios, estoy hablando del Espíritu que se va a hacer uno con tu espíritu humano. El Espíritu de José Antonio se va a hacer uno con el Espíritu Santo. El Espíritu de Mena se va a hacer uno con el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo, cuando venga a ti, te va a restaurar. Y enamorado. Dígame, ¿quién puede tener cara de enojado cuando te ha restaurado tu vida? Cuando tú has renovado las relaciones con algo que ya dabas por muerto. Tal vez es con tu esposo, tal vez es con tu esposa, tal vez es con tus mismos hijos, los dabas por perdidos, ya ni me hablan, ni me visitan, ni me quieren venir a ver. Pero cuando yo me dejo frotar por sal, viene la respuesta del Espíritu Santo. Cuando yo me dejo lavar y caminar, cuando yo me dejo lavar y caminar, se me quita lo pedo, se me quita lo orgulloso. Yo estoy bien, yo canto, yo adoro, yo alabo, yo predico, yo danzo, yo diezmo, yo ofrendo, yo puro yo. Pero cuando te dejas lavar los pies, te quita ese chocho, te quita lo necio, te quita lo necio el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Cuando tú te dejas poner la cobertura, cuando tú reconoces esa autoridad,
Porque déjame decirte que recibir la cobertura no es que yo te esté diciendo, tú vas a ser mi hijo a fuerza. Ya llegaras al templo, eres mi hijo y ahora vas a ser mi hijo, yo voy a hacer contigo lo que tú quieras. No, está mal entendiendo lo que está diciendo cuando la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la cobertura de nuestro pastor, es yo soy el que me pongo a disposición del pastor, del ministro que puso Jesús en mi vida, porque dice la palabra que lo que sale de la boca de Dios es lo que sale de la boca de lo que sale de la boca de Dios es lo que sale de la boca de los siervos. Entonces, cuando yo entiendo que me está hablando el siervo, me está hablando Dios. Y cuando yo me pongo en disposición, amado, cuando yo me pongo en disposición, amada, de venir a sujetarme con mi pastor. Cuando yo vengo y le digo, yo lo acepto como el padre del alma, porque le estoy ministrando el alma. Cuando usted acepta eso, es cuando hay cobertura sobre ti. Usted es el que tiene que venir a acercarse, porque usted es el que tiene que entregar esa parte de usted. Si quiero que ore por mí, si quiero que me enseñe usted, si quiero que cuide usted de mí, si quiero que usted se preocupe por mí, si quiero que se pele las rodillas por mí, si quiero que se desvele por mí, si quiero que se prepare en la palabra para que lo que yo le pregunte no me vaya yo con la misma pregunta. Si quiero el amor de usted de padre a hijo, quiero recibir el amor de padre. Así que yo le voy a invitar a ponerse de pie y que las mujeres sobre sus pies se cubran. Yo quiero decirle en esta tarde, en esta noche, yo le quiero decir que el Señor Jesús ha venido en este momento a este templo, a esta su casa, a esta su iglesia, a decirte, el día de hoy yo vengo a ti a manifestarme sobre tu vida con mi palabra, para que tú la recibas, para que tú la atesores, para que tú la guardes. No he venido a ponerte una palabra, he venido a manifestarme a tu vida, he venido a manifestarte a tu vida con amor, he venido a manifestarme a tu vida con revelación, he venido a escucharte, he venido a ver tus necesidades, he venido a traer palabra que no conocías, he venido a traer revelación a tu vida, he venido a enseñarte cómo es mi orden divino, el que está escrito en la palabra de Dios. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, amado, abre tu corazón en este momento, abre tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús, y empieza a confesarle a nuestro Señor Jesucristo. Dile la intimidad, dile: Señor Jesús, yo quiero recibir tu palabra, yo quiero recibir tu instrucción, yo no quiero una religión, yo quiero tu palabra activa en mi vida. Yo quiero que me ayudes en ese nuevo caminar, porque ahora sé que va a ser difícil, pero tú vas a estar conmigo. Yo sé, Señor, que hay cosas que no he podido cambiar. Yo sé que ha pasado años incluso, Señor, y sigo siendo el mismo que se dejó influenciar en el mundo. Pero hoy quiero que laves mis pies. Hoy voluntariamente te ofrezco mis pies. Es necesario que confieses y le digas: Señor Jesús, aquí están mis pies. Lava mi caminar, lava mi caminar, lava mi caminar, Señor Jesús. Lávame los pies, Señor. Lávame con tus ministros. Has puesto ministros en mi vida. Lava mi caminar. Lava la manera de ser como soy yo. Lo que yo no había querido cambiar, Señor. Lo que yo había ofrecido resistencia, ponerlo en tu altar. Hoy yo voluntariamente te pido, Señor Jesús. Hoy renuncio al orgullo. Hoy yo renuncio al orgullo, a la religiosidad. Hoy yo renuncio a la pena, a la vergüenza. Hoy renuncio, Señor,
a todo eso que había traído, que había venido como había venido con Pedro, así como vino sobre Pedro, así como vino sobre Pedro, así como vino sobre Pedro el orgullo. Señor Jesús, yo te digo, yo ya no quiero de ese orgullo. Lávame mis pies, lávame mis pies, en el nombre de Jesús. Acá estoy yo. Levanta tus manos y dile: yo quiero, Señor Jesús, que fluyan ríos de agua viva sobre mi vida. Yo quiero que sea tu Santo Espíritu. Yo quiero que sea esta palabra que he recibido el día de hoy, el que me lave mi caminar, el que lave mi manera de llevar las cosas allá afuera en el mundo, Señor. Porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Señor, hago lo que yo quiero, camino como yo quiero, hacia donde yo quiero, e incluso tu Santo Espíritu me ha hecho sentir: no camines por aquí, no te enlodes tus pies, no enlodes tu caminar, no enlodes tu testimonio. Yo he hecho caso omiso de eso, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, yo te ruego, cambia mi manera de vivir en Cristo Jesús. Ayúdame a cortar el cordón umbilical con el mundo. Levanta tu voz y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, no quiero seguir siendo el mismo, Señor. Quiero que en este momento, quiero que en este día, quiero que a causa de lo que yo estoy confesando, Señor, sea escuchado mi súplica. Quiero que escuches esa súplica, Señor Jesús. Quiero que todo lo que me contaminaba, Señor, me lave. Yo quiero que me lave. Yo ministro en el nombre de Jesús sobre tu vida en esta noche. Ríos de agua viva que lavan, que fluyen dentro de ti, ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo ministrando, Padre, ríos de agua viva sobre los miembros de la iglesia Fuente de Vida, en el nombre de Jesús. Aquel que escuchó, que atendió tu palabra, que se acercó a ti. Si tú habías estado peleado, habías tenido diferencias con el Señor, si tú te sentías que ya te habías apartado del camino, si tú sentías sanado, que ya había pasado mucho tiempo y que tú te habías enfriado y que no habías sentido la presencia del Espíritu Santo, y hoy te regocijas en la presencia del Espíritu Santo. Reconcíliate con el Señor. Háblale, exprésale, dale sentir, dile tu sentir. Señor Jesús, siento en mi corazón arrepentimiento, Señor Jesús. Yo vengo a ti, Señor Jesús. Quiero reconciliarme contigo. Ven, Espíritu de Dios. Escucha, Padre, mi confesión. Si tú te habías apartado del camino, si tú te habías enfriado espiritualmente, por la razón que sea, este es el tiempo de la gracia. Este es el regalo gratuito que Jesús ha traído a tu vida, la reconciliación tuya con el Padre. No desaproveches esta oportunidad y confiesa, dile: Señor Jesús, hoy me quiero reconciliar contigo. Y si ese es tu caso, yo te voy a ayudar de lo más profundo de tu corazón. Confiesa con voz audible. Con la imaginación no se recibe la salvación, sino declarando con tu voz audible. Yo te voy a invitar a confesar con tu propia boca. Yo te voy a invitar a que confieses con tu boca en este momento. Repite conmigo: Padre, el pecado en contra tuya. Yo te pido perdón por todos mis pecados y reconozco a Jesucristo como mi gobernador y mi salvador. Reconozco que moriste en la cruz, Señor Jesús, para que en este momento mi Padre y yo seamos reconciliados. Yo te pido, Señor Jesús, tu sangre poderosa sobre mí. Lávame de
pecados. Y yo reconozco que tú, Señor Jesús, resucitaste al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Así que yo te pido, Padre, hazme tu hijo. Si eres dama, hazme tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que ha sido restaurada tu relación con el Padre, con Jesús. Hoy es un día de misericordia. Hoy es un día en el cual tu caminar tiene que cambiar. Hoy es un día en el que el Señor Jesús te muestra el nuevo caminar a través de su palabra, cortando el cordón umbilical con el mundo, cortando el cordón umbilical con lo que te aparta de su camino, dejándote lavar por sus ministros los pies. Déjate lavar tu caminar con la bendita palabra de Dios. Deja que los ministros ministren el Espíritu Santo sobre tu vida para que ese caminar cambie. Deja que los ministros te unjan, te froten con sal, para que tú no te falte en este nuevo reengendramiento. En este reengendramiento no te falte la palabra de Dios, no te falte la presencia de Dios, para que no te falte la protección que te da el Espíritu de Dios. Deja cubrirte, deja que te cubra nuestro Señor Jesucristo a través de sus 5 ministerios. Deja que apostólicamente, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, deja que proféticamente, a través de la palabra que edifica, deja que a través de la palabra que te levanta la moral seas cubierto. Deja que el evangelista ministre los dones espirituales sobre tu vida, ministren sanidades, ministren liberación, ministren la palabra de Dios. Deja que ellos sean la brecha, que abran, que rompan el cerco que no te dejaba ver, que no te dejaba razonar, que no te dejaba entender, que había un cerco emocional que no te permitía hacerte uno con el Espíritu Santo. Deja que los evangelistas hagan eso. Deja que el pastor te pastoree en aguas de reposo. Deja que te pastoree en medio de la palabra. Deja que el pastor te alimente. Deja comer. Deja que él te dé de comer la palabra de Dios. Deja que tu pastor cumpla la función de dejar a 99 ovejas para seguir, ir por ti y sanarte, curarte esas heridas, que te meta a su casa, te vende, te eche aceite, que te eche vino y que te cuide. Deja que este pastor te cuide tu vida espiritual. Deja que cumpla la función que Jesucristo le puso en tu vida, que tú recibas la bendición en el nombre poderoso de Jesús. Deja que los maestros te revelen, te expliquen la palabra de Dios. Deja que te expliquen, que cumplen la función que Cristo Jesús le puso en tu vida, explicarte la revelación de la palabra de Dios con una facilidad que puedas entender. Deja que ellos te enseñen. Deja que la palabra entre en ti. Deja que la palabra haga un cambio poderoso en tu vida. Que no se convierta en religión, que se convierta en una realidad. Deja que los maestros con la palabra de Dios te hagan meditar en la palabra de Dios y recibas ese mensaje divino, esa semilla que el sembrador ha depositado sobre tu vida, esta palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora vengo ministrando a este tu pueblo, a la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te pido, Señor, trae sobre esta iglesia, Señor, la revelación
Trae, Señor, el poder de la palabra de Dios que cambia lo más profundo, en lo más profundo. Deja que esta palabra sea como una espada de doble filo, que tenga el filo para penetrar lo más profundo de sus corazones. Que esta palabra tenga el filo para cortar las coyunturas de estas personas. En el nombre de Dios, deja que esta espada llegue a los pensamientos, a discernir los pensamientos de cada uno de los que están acá. Deja que esta espada llegue a lo más profundo del corazón y discierna las intenciones de cada uno de ellos. Trae un cambio profético, trae un cambio espiritual, trae un cambio a sus vidas, un cambio verdadero. Saca esa religión, Señor Jesús, saca esa religiosidad de la vida de los miembros de esta iglesia y muéstrale, Señor, que te has revelado ante ellos y que tú quieres una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa. Glorifica, iglesia, el nombre de tu Dios. Dios es rey, por siempre su reino es. Confiesa con tu boca. Dios es rey, es rey. Dios es rey, por siempre su reino es. Confiésalo, dile: Padre, abrázame, Padre, he regresado a tu casa, abrázame, Padre, corre hacia mí, lléname de abrazos, lléname de besos, Padre Santo, y ponme el anillo que me reconoce como hijo tuyo. Dame esa identidad, soy hijo tuyo, reconozco que soy hija tuya, esa es mi identidad. Soy una princesa, una hija tuya, una hija del Rey. En el nombre de Jesús, dile al Padre: he aquí tu hija, he aquí tu hija, he aquí tu hija, he aquí tu hijo ha regresado a la casa. Dios es rey, por siempre su reino es. Adóralo. Dios es rey, Dios es rey. Que tu espíritu hable su reino es. Bendito Dios de la gloria, bendito al incorruptible, al único, al invisible, al sabio Dios, sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Santo eres Jesús, santo eres, tú que me has venido a reengendrar. Tu palabra me ha venido a reengendrar. Hombre nuevo, mujer nueva en Cristo Jesús. Recibe. En el nombre de Jesús, iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Bendito seas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Celebra la reconciliación. Celebra la victoria de Jehová sobre tu vida. Celebra la victoria, la reconciliación que ha traído Jesús con el Padre para contigo. Celébralo con gozo, con júbilo,
con alegría, que tu corazón se llene de júbilo. Dile al Señor Jesús, lléname de gozo, lléname de gozo. Despierta mi espíritu, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu para que adore al Padre. A eso fue creado mi espíritu, para adorarlo, para adorarte, Padre, para adorarte de mi espíritu ha sido creado. Despiértalo, dile tu nombre, dile mi espíritu, anhela, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Dios nuestro. Dale un fuerte aplauso al Dios de la gloria y dile gracias por haber venido a mi vida, Señor. Me he reconciliado contigo. He aprendido a caminar. He aprendido a nacer de nuevo. He aprendido a nacer de nuevo hoy. Una vida en Cristo Jesús. No más religión. No más religión. No más religión. Sé tú, mi Dios. Sé tú, mi salvación, Señor Jesús. Bendito, 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 bendito. Dile a tu hermano que tienes junto. Ahora sí, hermano, ahora sí, hermana, tienes cara de redimida. Tienes cara de redimido. Veo gozo en Cristo Jesús en ti. Dile a tu hermano que tienes junto. Regálale un fuerte abrazo. Regálale un apretón de mano. Dile, hermano, tienes cara de bendecido. Tienes cara de bendecido, hermano. Bendito seas. Tienes cara de bendecido. Tienes una cara de bendecidote que no puedes con ella, hermano. Dile a tu hermano, dile a tu hermana. Te bendigo, más bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendice. Dios te bendice. Recibe las bendiciones de lo alto. En el nombre de Jesús. Recibe las bendiciones de lo alto. Bien. Bueno, hermanos, pues vamos a dar por último los anuncios de la iglesia. Vamos a dar por último